Hola Sergio, hola María Gloria, ¿cómo les va? Buenas noches, Alex. Bien, ¿Cómo van? ¿Bien, bien? tú, Todo muy bien, muchas gracias. qué bueno. Eh, ¿Perdona? No, que me da gusto. Muchas gracias. Bueno, antes de Buenas iniciar, noches. entonces, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, antes de arrancar, quiero pues digamos que una serie de avisos parroquiales. Avisos parroquiales que van en el orden de, pues digamos que tener presente que este fin de semana es la entrega del taller, un taller que es bastante sencillo, y la realización del examen, ¿listo? Para ese examen, pues entra lo que veamos inclusive hasta el día de hoy, más todo lo que está publicado en la unidad número uno en Braille Space, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan presente, lo puedan estudiar. Recuerden que el examen es un examen corto, son más o menos 30 a 35 minutos. Son 10 preguntas, son preguntas de selección múltiple, preguntas de falso verdadero, preguntas de relación el término con la definición más adecuada, son de ese estilo. Entonces, pues no es nada complejo, pero sí hay que tener presente que ese examen, digamos que solo va a estar habilitado el domingo, ¿listo? El domingo desde las 00 horas hasta las 23:59. Entonces, para que porfa se programe en ese lapso de tiempo, tenga cuidado porque pues es puente, ¿sí? De pronto salen a pasear y se les olvida, entonces como para que lo tengan presente, porfa. 30 minutos que saquen en el transcurso del día, le dedica ese examen y salga de ese tema, ¿listo? Eso como para ir redondeando esa temática. Y ya, hoy pues vamos a abarcar varias cositas, ¿sí? Voy a compartir la presentación, voy a apagar la cámara. Listo, entonces, la sesión pasada habíamos quedado básicamente en este resumen de criterios. Recuerden que esta presentación está publicada debajo del video de la sesión de la vez pasada, para que la puedan estudiar, para que la puedan tener ahí, la puedan ir hojeando. ¿Por qué? Porque es que, digamos que esta presentación es bien, bien importante en el sentido en que, nos permite conocer, digamos que a través de diferentes cuentas, ¿sí? Conocer cómo es el comportamiento o cuáles son digamos que qué criterios se utilizan para realizar la medición inicial y la medición posterior de cada una de esas cuentas, dependiendo las NIF, si son las NIF plenas o las NIF para pymes, y todo esto también comparado con digamos que el estándar que se manejaba anteriormente en la contabilidad antigua acá en Colombia, que era el Colgap, ¿ok? Entonces hace ese paralelo, es bien interesante, es una tablita, usted dirá, pero eso tan simple, ok, sí puede que sea simple, pero digamos que contiene mucha información. Información, por ejemplo, y para no ahondar más, por ejemplo, aquí nos muestra en tema de inventarios, en la NIF plenas, básicamente la norma que rige los inventarios es la NIC 2, la norma internacional de contabilidad número 2, que habla acerca del costo o valor neto de realización. Entonces se determina cuál es el menor y ese es el que se aplica, ¿sí? Eh, Parafraseando ese valor neto de realización, lo que hace es que nos dice el estándar, dice, mire, usted tiene unos inventarios en su contabilidad, usted ya los tiene costeados, ¿sí o no? Puede ser que los tenga desde hace rato. Entonces, lo que quiere el estándar internacional es, hombre, valore digamos que tome esos inventarios, ese valor de esos inventarios que lo tiene ahí y compárelo con el mercado para ver qué tan desfasado puede llegar a estar. Ahora le dice, si el valor de su inventario en libros es mayor que el valor neto de realización, es decir, que ese valor que aparece en el mercado,
usted debe realizar un ajuste, ¿ok? Pero si ese valor que tienen libros de esos inventarios es menor que ese valor neto de realización, no tiene que hacer nada, porque sus inventarios están bien ajustados. Si están por encima, ahí le dice la norma, ajústelos. ¿Por qué hay que ajustarlos? Porque si usted tiene unos inventarios sobrevalorados, ¿qué va a pasar? Que usted va, al momento de llegar a producir con base en ese valor de inventarios sobrevalorado, pues el producto final le va a salir más costoso. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, lo que busca el estándar es, hombre, trate de ajustar esos inventarios al valor real, al valor de ese momento de tiempo, para que no vaya a pecar y vaya de pronto a sacar al mercado unos productos inflados y esto le lleva a que pierda clientes, que digamos que le tomen desconfianza, etcétera, etcétera. Todo lo que puede pasar cuando uno calcula mal el precio de venta, porque puede ser, digamos que puede darse el tema que sea un error, ¿sí? Pero el cliente no lo interpreta de esa manera y dice, uy, este me está dando en la cabeza porque allá al lado pues vale menos y no entiendo por qué él me lo va a cobrar más caro. Entonces, eso lo que hace es que el cliente se asusta, el cliente busca otras alternativas y todo lo que cuesta obtener un nuevo cliente es, digamos que es un trabajo bien difícil como para darnos el lujo de perderlo, ¿listo? Entonces, esta tablita para que la tengan presente y además pues aquí dice cómo es la medición inicial, ¿sí? Pero también nos dice cómo es la medición posterior de esa cuenta de inventarios para las NIF plenas, para las NIF pymes, nos habla también acerca de cómo es la medición inicial y cómo es la medición final, y lo mismo en el estándar internacional, en el estándar que se manejaba cuando teníamos la contabilidad antigua. Y usted me dirá, pero ¿por qué habla de estándar internacional en la contabilidad antigua? Porque mal o bien eso era un estándar, ¿sí? Era un estándar que fue creado en Estados Unidos, pero que acá en Colombia pues no hubo entidades dolientes que se pusieran al frente del tema, lograran hacer que se implementara en todas las organizaciones, que este estándar fuera madurando, como se está haciendo con la NIF, que ya hay dos entidades, dos instituciones del gobierno que están encima, velando porque ese estándar se aplique a cabalidad y toda norma nueva se aplique en nuestra contabilidad. Entonces, digamos que eso hizo falta en esa contabilidad antigua y por eso fue que se cayó. ¿Listo? Eh, digamos que hablando acerca de lo que es el principio de medición según las NIF, eh, muchos de esos, digamos que uno de los eh, criterios de valoración de esa medición es el valor o el costo histórico. Y yo les decía en la sesión pasada que el costo histórico en la contabilidad antigua tenía un problema y era que si usted compraba un terreno, por ejemplo, en 1980 ese terreno le costaba 20 millones, le había costado 20 millones y usted seguía mostrando en sus estados financieros a hoy, bueno, antes digamos que en el 2010, usted seguía mostrando en sus estados financieros ese terreno avaluado en 20 millones de pesos. Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque no estamos mostrando la realidad de nuestra situación económica. ¿Ok? Y usted mira, no, pero eso existía una cuenta por allá en el patrimonio, sí, total, y eso era una caneca allá en donde se llamaba superávit por valorización y allá pues digamos que eso se afectaba y ahí podía uno de pronto determinar realmente cuál era el valor, pero era una gimnasia hasta innecesaria. Por eso es que el estándar internacional que está aplicando y que está rigiendo hoy acá en Colombia, eh, básicamente habla de implementar la medición inicial y la medición posterior al cierre de cada periodo contable para tener esas cifras totalmente ajustadas y saber a simple vista cómo es la situación financiera de una organización. Entonces, ese valor o costo histórico, digamos que se desprende de lo que es el precio de la transacción y los costos de la transacción. Estos dos conforman ese valor o ese costo histórico. Les os colocaba el ejemplo de una importación que hacíamos desde Alemania de una maquinaria. Entonces, una cosa es lo que me vale la máquina como tal, al pagársela al proveedor, que ese sería el precio de la transacción, y lo otro es todas las arandelas que yo debo cubrir para poder traer esa maquinaria y ponerla en funcionamiento acá en Bogotá.
¿ok? Que esos son los costos de transacción, que ahí entra todo lo que tiene que ver con eh, seguros, fletes, impuestos no recuperables, todo ese tipo de eh, la adaptación física del sitio en donde vamos a instalar la máquina, todo eso se llaman costos de transacción. Entonces, básicamente, lo que nos dice el estándar internacional, mire, muy chévere el valor o el costo histórico, es interesante, se sigue todavía utilizando en temas del estándar internacional, pero nos dice, mire, ¿sabe que yo les presento lo que es el valor razonable? ¿Ok? Ese valor razonable es bien importante porque, vuelvo y digo, es el valor del mercado. ¿Y qué es un mercado? Un mercado es un espacio físico, hoy en día también hay que contemplar que eso puede ser un espacio virtual, ¿sí? En donde convergen oferentes y demandantes. ¿Qué es un oferente? El que tiene un producto y lo quiere comercializar. Y el demandante es aquel que necesita ese producto y tiene la capacidad de pago para comprarlo. Entonces, en ese mercado, el valor de ese producto tiende a normalizarse, ¿sí? ¿Por qué a normalizarse? Porque como hay tanta competencia, entonces usted no puede llegar a decir que ese equipo de cómputo que tiene ahí lo quiere vender en 15 millones, a sabiendas que ese producto en el mercado vale apenas 2 millones, 2 millones y medio. Entonces usted no puede pretender salirse de lo que rige el mercado. Por eso es que el valor razonable, aunque tiene muchas críticas, ¿sí? El valor razonable termina siendo una medida que a la larga se considera confiable. ¿Por qué? Porque el mercado se encarga de ajustar esos precios. Y yo siempre saco un ejemplo, no sé si lo toqué la semana pasada, si lo toqué, porfa, me dicen para no echarles todo el cuento, pero acá en Bogotá hay un mercado en donde si usted tiene un carro antiguo, un carro usado y lo quiere ir a vender, se va para Álamos, que queda al occidente de Bogotá, y allá hay unos lotes desocupados y allá se parquean todos los carros. Usted paga un parqueadero, lo del día, y allá parquea su carro, lo abre, lo muestra, y ofrece usted un precio, ¿ok? Ese mercado no es tan confiable. ¿Por qué no es tan confiable? Porque es que eh, ahí llegan diferentes oferentes, diferentes vehículos, diferentes modelos, diferentes marcas. Entonces, digamos que cuando eso pasa, ese mercado tiende a volverse muy particular. ¿En qué sentido? En que usted, como dueño del carro, usted le pone el precio al carro. No lo está poniendo el mercado, lo está poniendo usted. ¿Por qué? Porque usted necesita vender el carro, usted lo puede vender por debajo del precio del mercado o muy por encima del precio del mercado. Entonces ahí entran a jugar una serie de subjetividades que tienden a alterar ese pago, ese valor de ese vehículo. Por ejemplo, que es que no, es que ese carro es único dueño y nadie más lo ha manejado. Yo únicamente lo manejo de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo nunca lo he sacado. Yo solamente lo manejo acá en la ciudad y yo vivo en tal lado y trabajo en tal lado, entonces las distancias son muy corticas. Por eso ese carro vale 5 millones de pesos más que el precio del mercado. Y dice, bueno, pero ¿por qué va a valer más si el mercado dice que un vehículo de esa marca, de ese modelo, de esas características, está en el orden de 30 millones, porque usted me lo quiere vender en 35? Precisamente por eso, porque le estoy diciendo que el kilometraje que tiene, que simplemente que yo lo cuido mucho, yo lo mantengo siempre polichado, los rines están nuevos, ese tipo de cosas como que tiende a alterar el precio del mercado. Porque vuelvo y digo, hay una serie de subjetividades que como personas le tratamos de valorar o de infravalorar ese bien para poderlo obtener, para poderlo vender mucho más caro y obtener un beneficio mayor. Entonces, eso pasa en ese tipo de mercados, que no están regulados, ¿sí? No están regulados por ninguna entidad. Entonces, allá el que quiera, pues llega y lo ofrece y pues sí, yo simplemente estoy pagando un parqueadero y yo sé que allá puedo conseguir un carro usado, pero me expongo a que de pronto me salga más caro o encuentro un buen gangazo, pero digamos que corro el riesgo y si el carro de pronto está embargado, ¿sí? No sé si vieron
este fin de semana, en séptimo día, lo que pasaba con los carros embargados y los carros, bueno, no sé, había otra figura ahí, que los comercian, entran y los comercializan y engañan a la gente y después se los quita la policía porque pues, estaban embargados. Entonces, todo eso son riesgos que estamos asumiendo nosotros al llegar a un mercado de esos, un mercado que no tiene regulación, ¿ok? Los otros mercados tienen regulación. Por ejemplo, cuando usted va a un concesionario, el concesionario, obviamente, para poder comercializar sus vehículos, él se tiene que ajustar a los precios del mercado, ¿sí? Y básicamente hay una entidad que lo regula, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Si él se sale en algún momento de esos márgenes o de esos rangos, pues posiblemente yo me puedo quejar como cliente y le puede llegar alguna visita, que eso prospere o no prospere, pues ya se sale de mis manos como cliente, pero yo puedo hacerlo incomodar, ¿sí? Entonces, estas empresas, con el ánimo de evitar quedar en el radar de las superintendencias, porque eso es maluco, cuando a usted lo visita una superintendencia es porque hay algo raro ahí. Entonces usted como que dice, miércoles, ya estoy en el radar y ya como que me van a empezar a pedir más información, a hacerme visitas más frecuentes. Usted lo que menos quiere es eso. Entonces, para evitar eso, pues usted se dedica a cumplir las normas como son para poder desarrollar su objeto social con total normalidad. Entonces, por eso surge ese valor razonable, porque ese valor razonable se encarga de ajustar el mejor precio del mercado para los productos, ¿ok? Y cuando yo tengo ese valor razonable, yo ese valor razonable lo puedo, digamos que, eh, orientar hacia tres enfoques diferentes. Lo puedo tener hacia el enfoque de mercado, lo puedo tener hacia el enfoque de costo o hacia el enfoque de ingresos. Esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente les quiero mencionar por qué es tan importante esta gráfica y por qué transitamos del costo histórico al valor razonable. Porque básicamente el costo histórico anteriormente estaba mal manejado, estaba mal aplicado y no mostraba la información real de los bienes que tenía una organización. Por eso era que esos estados financieros eran fácilmente, digamos que vulnerables o susceptibles a que se hicieran o no se mostrara toda la información como debería ser, etcétera, etcétera. Y ya con el valor razonable, con la implementación de ese valor razonable a través de la implementación del estándar internacional, pues digamos que esto tiende a normalizarse, tiende a ser mucho más confiable las cifras y los precios que se manejan en los diferentes mercados. Bien, entonces, hablando de ese valor razonable tiene, digamos que una especie de, llamémosle jerarquía, ¿sí? Entonces, cuando hablo de esa jerarquía es que existen unos niveles. Entonces, tenemos para el valor razonable hay tres niveles. El nivel 1 que debería ser el óptimo, el que siempre deberíamos aplicar. Hay un nivel 2 que pues no es tan chévere, pero pues en determinados casos hay que utilizarlo. Y hay un nivel 3 que ya ese sí es perversamente malo. ¿Ok? El nivel 1 a qué hace referencia. Me dice que gracias al valor razonable tenemos unos datos de entrada plenamente observables. Por ejemplo, tenemos unos precios no ajustados, cotizados en un mercado activo, precisamente para unos activos y pasivos de idénticas características que la entidad puede valorar a la fecha de medición. Vuelvo y les digo, el ejemplo de los vehículos, ¿sí? Todos los vehículos de cierto modelo, digamos que acá en Colombia, para la liquidación del impuesto de vehículos, ¿qué se hace? El Ministerio de Transporte le dice, un vehículo, qué sé yo, Renault Logan, modelo 2020, de 1.6, ¿qué será eso? Litros, no, yo de carros no es que sepa mucho, de 1.6, vale, según lo que el ministerio ha determinado, vale 35 millones de pesos, no, vale 40 millones de pesos, ¿ok? Entonces, a partir de esos 40 millones de pesos, que es el valor que sacó una autoridad en el país como el Ministerio de Transporte, ese valor es el que se empieza a utilizar en el resto de mercados, en los concesionarios, en los que están importando vehículos, todo eso se empieza a estandarizar ese mismo precio
con el propósito de que yo pueda comercializar y pueda ser parte de ese mercado, entrando a jugar en franca lid con el resto de jugadores de ese mismo mercado. Entonces, eso es lo que me indica este nivel 1. Es un nivel más confiable, puesto que no puede ser manipulado por quien lo aplica y simplemente se basa en los parámetros del mercado. Vuelvo y les digo, el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tiene unas métricas, desarrolla unos cálculos actuariales para poder determinar esos avalúos de los vehículos, y con base en esos avalúos se hacen liquidaciones para el pago de impuestos, digamos que esto también lo contemplan muchas entidades para poder comercializar los vehículos. ¿Por qué? Porque se confía en ese valor, por lo que es la autoridad que lo está representando. Viene un nivel 2 que nos indica que los datos de entrada diferentes a los precios cotizados dentro del nivel 1, que sean directa o indirectamente observables, por ejemplo, el flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial. Digamos que este es, cuando usted tiene que utilizar más criterios para poder determinar el precio, como que empieza usted a decir, ay, pucha, pero usted como cliente dice, pero pues sí, usted me explica cómo calculó el precio, pero a mí me sigue generando dudas porque yo no sé qué es eso del flujo de caja, por qué la tasa oficial, por qué ese tipo de cosas. Entonces como que le genera un poco de desconfianza. No es tan chévere, pero igual no se está saliendo de los parámetros, ¿ok? Mientras que en el nivel 3, ese ya es el más perverso. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que los datos de entrada no son observables, ¿sí? Digamos, aquí se dice que cuando no son observables, por ejemplo, tenemos un flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería de la empresa, ¿ok? Sobre la base de un modelo interno. Entonces, eso me da toda la desconfianza del mundo. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa tasa definida por el área de tesorería, ¿cómo la está calculando? ¿De dónde se inventó ese criterio? ¿Por qué lo están usando? Y aparte, se basan en un modelo interno de la organización. Entonces, me genera toda la desconfianza. No hay un mercado que lo regule, no hay nada que le preste la debida atención, y eso tiende a degradarse con el tiempo. ¿Okay? Por eso es que han habido, digamos que cuando ocurre este tipo de situaciones que se reflejan ahí en el nivel 3, pues básicamente eso da pie para que en las organizaciones se empiecen a presentar fraudes, manipulaciones de los estados financieros, etcétera, etcétera. Y cuando se manipulan los estados financieros, pues digamos que ya estamos abriendo una caja de Pandora para que en esa organización se presenten todo tipo de situaciones delictivas al interior de esa organización. Entonces, con el propósito de poder, digamos que tener claro lo que es la medición, lo que es el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior, pues vamos a desarrollar un ejercicio pues para poder determinar la claridad de los conceptos. Y para eso entonces nos dice, tenemos este caso práctico en donde nos dice que hay unas inversiones disponibles para la venta y que esas están medidas a valor razonable. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, listo. Entonces, este caso dice lo siguiente. Nos dice que la empresa de inversiones VSA adquiere el 2 de enero de 2018 2.500 acciones. Son unas acciones, y mire que aquí empieza uno a... Bueno, nosotros en el área contable tenemos un problema. Somos los últimos en enterarnos, ¿sí? Pero somos los que tenemos toda la información y sabemos qué es lo que está pasando en la organización, pero somos los últimos en enterarnos, vuelvo y lo digo. Entonces, a mí me llega una factura diciéndome que compramos 2.500 acciones. Yo no sé, como contador, si es que esas 2.500 acciones que las adquirimos es porque queremos tener control de esa empresa a la que le compramos las acciones, o simplemente es unas acciones que vimos que están de buen precio en el mercado y que nuestro propósito es especular con ellas, es decir, venderlas en el momento más indicado para obtener la mejor rentabilidad posible. Entonces, yo tengo que saber cuál es el propósito con el cual fueron adquiridas esas acciones, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, pues me llega a mí la factura en el área contable y yo digo, bueno, ¿esto para qué es? Entonces, pues lo lógico sería dirigirme al área de tesorería y decir, oiga, ¿y esto para qué lo compraron?
¿Cuál es la intención de comprar esas acciones? Ah, no, no, no. Lo que pasa es que tenemos ahí un excedente de efectivo y para no guardarlo en la caja, para no guardarlo en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorros, pues decidimos más bien comprar esas acciones que pintan bien, que se hizo un análisis y estas acciones van a potenciarse porque esa empresa va a empezar qué sé yo, a exportar y entonces se va a disparar el precio de la acción. Ah, ok, listo. Entonces yo ya sé como contador que, pero mire que me tuve que poner en la tarea de recibir la factura, analizarla y generarme esas dudas para empezar área por área. De pronto el área de tesorería me dice, ah, no, yo no sé, eso lo compró el gerente. Ah, pucha, entonces ir a buscar al gerente, oye, hermano, ¿para qué compró esas acciones? Ah, no, por tal y tal razón. Ok, ya teniéndolo usted claro, ya dice, ah, bueno, estas acciones las voy a meter en determinada cuenta, ¿ok? Las voy a contabilizar en determinada cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, reconocer esa transacción, con qué propósito fue que se hizo esa compra. Sigamos leyendo el caso. Entonces, 2.500 acciones que están disponibles para la venta y cada acción se compró a 1.000 pesos. Y además tuvimos que asumir unos gastos de 270.000 pesos. ¿Por qué? Porque digamos que no, usted no puede entrar a la bolsa de valores y decir, oiga, quiero comprar tantas acciones. Usted tiene que por lo general acudir a un comisionista de bolsa y ese comisionista de bolsa le hace todo un análisis a usted como cliente. Entonces le dice, bueno, listo, hágame un favor, hablando de personas naturales, para hacerme entender mejor. Entonces me dice, bueno, usted, ¿cómo es su nombre? Sí, Alexander Duque. Ah, bueno, don Alexander, hágame un favor. ¿Usted cuántos años tiene? Eh, 32. Entonces, ah, bueno, usted está joven, entonces, listo. ¿Y usted qué hace? No, soy el gerente de tal empresa. Ah, qué bien, ya. Entonces, me va haciendo un perfil, pero eso se denomina un perfil con el propósito de identificar mi apetito de riesgo, ¿ok? Entonces, me dice, bueno, si usted es casado, si tiene hijos, usted tiene de pronto por ahí alguna enfermedad, algún achaque que lo esté molestando. Ah, ok. Entonces, con base en ese cuestionario, me perfila. Me dice, uy, ¿sabe qué, don Alexander? La medición que me arroja, esta calificación, me indica que usted es un inversionista conservador. O sea, no puedo tener, o sea, como que no estoy preparado para sufrir en un mercado accionario. Entonces me dice, no, más bien cómprese unos bonos del Estado, que esos pues no pagan mucho, pero la plática la tiene ahí, ¿sí? Entonces yo digo, no, pero yo quiero arriesgarme, yo quiero comprar acciones, no me interesan. Bueno, si usted quiere, pues yo se las vendo, no tengo ningún problema. Pero lo que yo le recomiendo es que sea un inversionista conservador. Entonces, eh, en ese escenario, pues yo lo que hago es acudo a ese comisionista de bolsa y él me hace ese análisis y me da una serie de recomendaciones. Entonces, después de que me ha identificado, él me empieza a ofrecer acciones. Me dice, mire, ¿para qué quiere las acciones? No, yo necesito, tengo una platica y que me sobra y quiero invertirlo en acciones porque sé que eso produce. Y entonces me va a decir, él responsablemente, mire, don Alexander, el mercado accionario, si bien es cierto, es de los que mejor utilidad y rentabilidad genera, también es el que mayor riesgo tiene. Entonces, puede que le suba, puede que le genere una buena rentabilidad, pero puede que no, y puede que inclusive termine perdiendo. Entonces, si usted está dispuesto a asumir ese riesgo, y con base en la misma encuesta que él me hizo y todas las preguntas y el puntaje que eso le da, también le indica hasta dónde yo puedo soportar una pérdida, ¿sí? Entonces, puede que me arroje un indicador que me dice, uy, don Alexander solamente pueda aceptar o puede darse el lujo de permitirse una pérdida en el valor de esa inversión hasta el 10%. Si pierde más del 12, del 15, nada, este señor ya tiene que vender las acciones porque se va a descapitalizar, porque va a perder muchos recursos, porque no tiene cómo amortiguar esa pérdida. Entonces, para eso acude uno a esos comisionistas de bolsas, para que le hagan todo ese análisis y lo perfilen y estén en capacidad de recomendarle los mejores productos para que usted pueda llegar a adquirirlos. Pero como usted ya va empecinado en comprarse esas 2.500 acciones de inversiones UBSA,
Entonces usted dice, no, yo ya, mire, yo quiero invertir en esa empresa. Y él me saca sus gráficas y me dice, no, pero es que mire que esas acciones fluctúan mucho y cuando eso fluctúa tanto, pues no es tan chévere porque es que ahí, y su corazón no está como en el mejor estado para aguantar esos bajonazos o esas subidas. De pronto usted se emociona mucho y y al día siguiente eso cae estrepitosamente. Entonces, ese subir y bajar del precio, pues le puede afectar su salud y pues no se trata de eso. Entonces, ellos me hacen todo ese análisis y esas recomendaciones. Pero yo ya voy enfilado a comprar esas acciones de UBS. Entonces, el man me recomendó, me dijo, me advirtió y yo seguí empecinado y compré estas acciones. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, por ese servicio, pues yo tengo que realizar un pago. En este caso me cobraron 270.000 pesos, como dice el ejercicio. Luego me dice el caso, me dice, ok, el valor razonable al 31 de diciembre, mire que ya es el fin de año, a 31 de diciembre de 2018, porque mire que las habíamos comprado el 2 de enero del 2018 a 1.000 pesos cada una, y a 31 de diciembre del mismo año, el valor razonable de esas 2.500 acciones ya están en el orden de 3.250.320 pesos. ¿Okay? Y para el 31 de julio de 2019, que fue la fecha en la cual decidimos vender esas acciones, las vendimos en 3.630.500 pesos. Entonces, mire que tenemos toda la información en ese ejercicio. ¿Qué nos solicita? Nos dice, ok, determina el costo de adquisición. Segundo, determinar el valor razonable al 31 de diciembre de 2018. Tercero, determine la utilidad de las ventas, de la venta de esas acciones. Y por último, realice los asientos contables. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Bien. Así las cosas, entonces, lo primero que me dice es, aquí está el enunciado. Determina el costo de adquisición. ¿Cuál creen que es el costo de adquisición en este caso? Recuerden que no hay preguntas, no hay respuestas malas y todo da puntos. 2.770. O sea, 2.700.000. Ah, Marco, ¿Qué tal? tú eres de Perú, ¿cierto? Sí. Sí, ok, sí, perfecto, 2.770.000. ¿Cómo hiciste el cálculo, Marco? Son los 2.500 que adquirí el 2 de enero, más Sí, los gastos de la compra que fueron 270. perfecto, muy bien. Ese es el costo de adquisición. Las 2.500 acciones por los 1.000 pesos que vale cada acción, más los 270.000 que me costó la asesoría, porque no me sirvió para nada, porque yo hice lo que quise. Yo lo escuché, el señor me advirtió y me dijo que pilas, y yo igual me metí de lleno con esas acciones y eso me costó 270.000. Ese valor es un mayor valor de la inversión, ¿ok? Por eso Marco dice, yo sumé el costo de las 2.500 acciones por los 1.000 pesos cada una y le agrego los 270.000 pesos. Y eso me da 2.770.000. Esa es la medición inicial, ¿ok? Ahora, me dice el ejercicio. Listo. Ahora determine el valor razonable al 31 de diciembre de 2018, o sea, al final del año. Y aquí el ejercicio me dice, el valor razonable al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.250.320. ¿Cómo se calculó? ¿Cómo llegamos a esos 3.250.320? Es el valor del mercado en ese momento. Sí, perfecto. Y al estar por encima de lo que lo compramos, ahí hay inmersa, ¿qué hay inmerso en ese valor? Una ganancia, una Perfecto, salida. Marco, muy bien. Ahí hay inmersa una utilidad, ¿ok? ¿Cómo calculamos esa utilidad? Pues ya teníamos el valor inicial de esa, ahí va sumando punticos, ¿no, Marco? Teníamos el valor inicial, la medición inicial de esa transacción, que eran las 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una, más los 270.000, y lo que uno hace es la resta de los 3.250.000 menos los 2.770.000, y eso me da 480.320, que lo voy a reflejar, es como una utilidad, porque eso es lo que me voy ganando a 31 de diciembre de 2018.
que el 1 de enero puede que esas acciones, como dice Petro, se despiporren y caigan en precio, eso ya será otro cuento, pero yo cerré mi periodo contable con una utilidad de 480.320. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice el valor razonable, esas acciones en el mercado de valores, a hoy, 31 de diciembre, valen 3.250.320. Entonces ya tenemos ahí la medición posterior. Ya Marco calculó la medición inicial en 2.770.000. El ejercicio nos decía que teníamos un valor razonable a 31 de diciembre de 3.250.320. Entonces, haciendo la resta, me dice, voy ganándome 480.320 a 31 de diciembre de 2018. ¿Listo? Ahora, ¿qué me pide el ejercicio también? Me dice, oiga, muy bien, ahora el 31 de julio de 2019 decidimos vender esas acciones y en cuanto a ¿cuánto nos pagaron? 3.630.500. ¿Ok? Entonces, ya digamos que en este caso, yo debo determinar realmente cuál fue mi ganancia en este caso. Pues para eso, básicamente uno lo que hace es toma esos 3.630.000 y le resta lo que invirtió realmente en el momento inicial de esas acciones, que fueron los 2.770.000. Entonces, eso le da una utilidad de 860.500 pesos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se contabiliza eso? Que aquí viene el secreto. O bueno, no el secreto. Aquí digamos que es en donde debemos poner mucha atención para poder identificar todos estos movimientos, porque sí, es fácil usted decir, bueno, yo invertí los 2.770.000 y las vendí en 3.630.000, claro, la utilidad fueron, yo me gané 860.500. Pero ¿qué papel juega ese registro de esa utilidad a 31 de diciembre? ¿Cómo lo muestro en mis libros contables? Entonces, para hacer esos asientos contables, debemos tener en cuenta lo siguiente. Es que me pongo a meterle esas transiciones y se demoran más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es registrar la transacción a 2 de enero de 2018, que fue cuando decidí comprar esas acciones, ¿ok? Entonces, para eso, básicamente lo que tenemos acá es un activo financiero o un instrumento financiero denominado inversiones y una subcuenta denominada acciones en una compañía hotelera, digamos que compramos, bueno, no era compañía hotelera, UBSA en nuestra universidad y debe decir acciones en compañía universitaria. ¿Por cuánto? 2.770.000. ¿Okay? Por lo general, como somos una entidad que necesitamos, que tenemos unos protocolos y unos procesos que cumplir al interior de nuestra organización, pues lo que hacemos es le pedimos es al comisionista de bolsa, oye hermano, para yo poderle girar esa platica, ese cheque, por favor, emítame una cuenta de cobro o emítame una factura. Entonces yo causo esa factura, cuentas por pagar a comerciales, ¿a quién? Al comisionista de bolsa, ¿cuánto? 2.770.000. No es que usted al comisionista le vaya a dar los 270.000 que le pagó a él y se va para la bolsa de valores y busca a inversiones UBI y le da 2.500.000 porque ahí sí, esa plata se pierde. Entonces lo que se hace es que este comisionista de bolsa, ya con esa factura, él habla con la entidad y la entidad le emite esas 2.500 acciones a nombre de nuestra compañía y con base en eso ya tenemos esas 2.500 acciones son de nuestra propiedad, pero causamos esa cuenta por pagar a ese comisionista de bolsa. Ese sería el primer asiento que deberíamos hacer. Pero al paso de los días, le tenemos que pagar al comisionista de bolsa. Entonces lo que hacemos ahí básicamente es cancelar esa cuenta por pagar, ¿sí? Que la teníamos en el crédito, la pagamos, 2.770.000, se nos debita esa cuenta y se nos afecta nuestra cuenta de bancos al crédito 2.770.000. Entonces, con esto, aquí ya lo que hicimos fue registrar el asiento contable de esa transacción, ese asiento inicial. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Conforme. Perfecto. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, bueno, todo muy chévere, don Alexander, pero llegó el 31 de diciembre de 2018. Necesito que realice la medición posterior. ¿Ok? Entonces,
tenemos que hacer el ajuste al valor razonable a 31 de diciembre de 2018. ¿De qué? De ese instrumento financiero denominado acciones o inversiones en este caso, y lo llevamos a esta cuentica denominada revalorización de acciones, ¿sí? Por 480.320, que es la diferencia entre el valor razonable que me daba el ejercicio, que me decía que a 31 de diciembre las acciones costaban 3 millones y pico, menos los 2.770.000 que pagué por la compra de esas acciones. Entonces, la utilidad, la supuesta utilidad que tengo hasta ahora es de 480.320, es decir, esas acciones se revalorizaron. Hoy en día valen digamos que obtuvimos esa revalorización por haber comprado esas acciones y por ahora vamos ganando. Y eso se va contra una cuenta denominada ingresos no operacionales, otros ya denominados revalorización de acciones, al crédito los 480.320. De manera tal que cuando yo haga el cierre contable, ¿qué hace el software contable? Pues básicamente va y mira, dice, ya entiendo, usted hizo una compra de unas acciones por 2.770.000 el 2 de enero del 2018 y a 31 de enero de 2018 usted tiene una revalorización de 480.000, él suma esos valores y le va a mostrar que esas inversiones valen los 3 millones y pico de pesos. ¿Listo? Hasta ahí, la contabilización de la medición posterior que le hemos hecho a esa transacción a 31 de diciembre de 2018. Pero luego me dice, ok, llegó el momento de vender esas acciones, este es el momento indicado, vamos a venderlas a 31 de julio de 2019. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pagan esa plática, nos dice, mire, yo fui y vendí esas acciones y por esas acciones me pagaron 3.630.500. Entonces, ¿yo cómo distribuyo esos 3.630.500? Tengo mis acciones al 9 de julio están valorizadas en 3.250.320. Es decir, no había seguido aumentando, el valor se quedó quieto a como cerramos el año, a 31 de diciembre, se quedó en 3.250.320. ¿Qué hicimos? Obtuvimos una utilidad de unos ingresos no operacionales por una revalorización de acciones de 480.320, que equivale a la revalorización que tuvo nuestras acciones a 31 de diciembre de 2018, y a eso le agregamos lo que realmente tuvimos como utilidad, que fueron los 860.500, que fue la verdadera utilidad que tuvimos cuando decidimos vender esas acciones, ¿cuándo? El 31 de julio. Esa es la transacción. Es decir, mire que tuvimos que determinar qué íbamos a hacer con esas acciones, ¿ok? Y eso es importante, porque el modelo de negocio le determina a usted para dónde va determinada transacción que se está haciendo en la empresa. Nosotros nos dedicamos a la educación superior y fuimos y compramos unas acciones de otra empresa que no teníamos nada que ver. Entonces, obviamente le genera duda al contador. ¿Y qué hace el contador? Va e investiga y dice, bueno, ¿cuál es el propósito con estas acciones? ¿Qué vamos a hacer con esas acciones? ¿Vamos a comprar esa empresa después? ¿Apenas estamos preparando el terreno? ¿O son apenas unas acciones con las cuales vamos a especular y vamos a venderlas después a un mayor valor? Entonces, eso lo tiene que aclarar la administración para que nosotros podamos perfectamente identificar en qué cuentas que vamos a llevar esa transacción que se ha realizado en la organización. Y luego ya vienen los movimientos normales que ocurren en un mercado de valores, en donde las acciones suben o bajan. Aquí tuvimos utilidad en todos los momentos, pero esto puede fluctuar y fluctuar para abajo, en donde podemos haber llegado a tener una pérdida, ¿ok? Entonces, digamos que esto es lo que les quería mostrar para cerrar el tema de la... Ay, esto se me bloqueó. Para cerrar el tema de... Aquí está. Para cerrar el tema de que habíamos iniciado la sesión pasada. Y ahora quiero abordar lo siguiente.
Voy a cerrar acá. Esta presentación está publicada en la eh, plataforma para que la puedan estudiar, ¿listo? Y aquí lo que vamos a hacer ahora es mirar cuál ha sido el impacto de las NIF en la lectura de los estados financieros. ¿Qué vamos a hacer con esta con esta presentación también? Hoy vamos a avanzar lo que más podamos, pero el propósito es hacer un ejercicio sobre cuál fue toda la gimnasia que hubo que hacer para poder pasar de esa contabilidad antigua al estándar internacional. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con esta presentación. Posiblemente lo vamos a hacer la próxima sesión, en donde vamos a hacer todo el recorrido de pasar ese estado financiero con el que cerramos a 31 de diciembre de 2014 para empezar en el 2015 ya con el estándar internacional, para realizar ese proceso de convergencia, así es como se le decía en esa época a este tema. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a abordar esta temática que he denominado el impacto de las NIF en la lectura de los estados financieros. Entonces, básicamente, lo que quiero comentar acá es que, digamos que Colombia es uno de los países de la región, de toda América Latina, que fue el que más tarde levantó la mano para adoptar esos estándares internacionales en nuestro país. Fue el último que lo hizo, ¿ok? Bueno, todavía falta Bolivia y Paraguay, que ellos no tienen implementado las NIF, pero ese ya es otro cuento. Pero de los que la implementamos en América Latina, nosotros fuimos los últimos, ¿ok? Eh, digamos que este hecho de haber levantado la mano y haber dicho, oiga, yo quiero implementar las NIF en Colombia, básicamente lo que dio pie fue a que nos pudiéramos insertar rápidamente en una economía totalmente globalizada, en una economía en donde las NIF son ese estándar que nos permite entender e interpretar los estados financieros de cualquier organización, independientemente de donde se encuentre localizado o en donde se encuentre físicamente esa organización. ¿Qué es lo que pasa? Que con la globalización, básicamente, mm, digamos que no, bueno, no ha sido solamente la globalización, también digamos que esa rápida evolución de los negocios, todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas entre los diferentes países, gracias a los tratados de libre comercio, a los convenios, a los acuerdos que se hacen entre naciones, pues eso ha facilitado el flujo de bienes y servicios y pues ahí es en donde las empresas aprovechan para hacer todo ese tipo de negocios y crecer y expandirse. Y eso es perfectamente legal y eso es aceptado a nivel mundial. Eh, básicamente, digamos que con todo este tipo de apertura comercial, de convenios, de alianzas, de acuerdos, etcétera, etcétera, todo eso ha permitido que las empresas pues accedan a nuevos mercados, ¿sí? Sobre todo mercados transnacionales. Eh, pero digamos que en medio de eso tan chévere, pues también han surgido una serie de dificultades, dificultades a las que pues ha tenido que enfrentarse a las empresas. Por ejemplo, el hecho de no contar con sistemas de información contables y financieros que sean uniformes, ¿sí? O que por lo menos sean homogéneos para su comunicación. Temas, digamos que también hubo inconvenientes en temas de análisis y de interpretación que les permita de pronto utilizar unas políticas mucho más armonizadas a nivel mundial. Eh, y entonces, digamos que todo ese escenario eh, digamos que generó un choque, ¿sí? Como que dijo, oiga, pues sí, muy chévere la globalización, muy chévere que yo pueda comercializar y tener relaciones comerciales con otras empresas, pero es que a mí me da desconfianza ir a dar crédito a esta empresa porque es que sus estados financieros yo no los entiendo, esto yo no sé si esta cuenta realmente está bien, si estos estados financieros son confiables, fueron auditados, disculpen, si estos estados financieros fueron auditados, si esto está bien. Entonces como que genera esas dudas
y a usted como empresario pues le da miedito, digamos que asumir ese riesgo. Entonces, pues digamos que todo eso llevó a que de una u otra manera pues las empresas tuvieran que dar ese salto de fe y empezar a comercializar así porque pues, era lo que había en su momento, ¿sí? Como que decía usted, no, pues sí, yo quiero crecer y pues me voy a arriesgar a ver hasta dónde puedo llegar y pues si me tumban, pues aquí tengo documentos para por lo menos demandar y llevarlo a unas instancias legales para mirar si puedo recuperar el dinero o definitivamente lo pierdo. Entonces, digamos que en ese escenario, que no era el más chévere, pues las pequeñas y las medianas empresas tuvieron que realizar un mayor esfuerzo para poder adaptarse a esas nuevas exigencias que trae consigo la aplicación de esa globalización, de esos tratados, y es ahí en donde aprovechan estos estándares internacionales y empiezan a incursionar en todos los países para venderle la idea de, oiga, hablemos un mismo idioma contable y financiero, ¿sí? Demos el salto para que esto se pueda dar y lo podamos llevar a cabo, ¿ok? Entonces, básicamente, y digamos que en ese orden de ideas, eh, hay que decir que las empresas hoy en día realizan actividades operativas, realizan actividades de financiación, realizan actividades de inversión y todas ellas, digamos que todas esas actividades que se generan al interior de una organización por su dinámica empresarial, todo esto genera una información que por lo general alimenta un sistema de contabilidad y ese sistema de contabilidad, gracias a tener esa información dentro de ese sistema de contabilidad, ese sistema de contabilidad me permite, qué sé yo, pagar impuestos, ¿sí? Me permite liquidar o me permite, eh, sí, liquidar y declarar esos impuestos, por lo menos acá en Colombia, poder estimar si tenemos una utilidad o tenemos una pérdida, ¿sí? Pero algo muy importante es poderle rendir cuentas a los dueños de la empresa, a los socios de la empresa, a esos inversionistas, y también poderle dar un parte de tranquilidad a, por ejemplo, nuestros acreedores o esas empresas o esos proveedores que nos surten de materia prima, poderle decir, oiga, mire mis estados financieros, mire que yo estoy, puede que no esté bollante, pero mire que soy estable, tengo mis finanzas saneadas, entonces, a ver si usted me da un plazo más, ¿sí? No me siga dando 60 días, sino aumentemelo a 90 días para yo tener más capacidad de trabajo y poder financiarme de cierta manera, porque es que a mí los clientes también me piden financiación. Entonces yo necesito que usted como proveedor me amplíe eso, pero por eso le estoy dando confianza y le estoy dando tranquilidad para que mire mis estados financieros y se dé cuenta que yo tengo una estabilidad. Entonces, con base en ese escenario, se puede considerar que las empresas pues, obviamente tienen en medio de su dinámica muchas relaciones contractuales y esas relaciones contractuales generan una serie de aportes para el sistema de contabilidad de las empresas. Por ejemplo, una financiación, una financiación que es tomada para ampliar la capacidad productiva, para comprar más máquina, para de pronto tener un ensanchamiento de la empresa, tener una nueva bodega, nuevas oficinas, nuevos puntos de venta, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los plazos y los intereses por pagar, eh, todo lo que tiene lo que envuelve las ventas con nuestros clientes, las condiciones de pago, ¿será que les puedo dar más plazo? ¿Será que no? ¿Será que tengo que vender antes de contado para poder recopilar ese dinero y poder seguir eh, generando capital de trabajo para poder seguir moviendo mi empresa, la nómina, todo eso sale de un sistema de contabilidad. Un sistema de contabilidad que me permite a mí tener en cierta medida el control de la organización. Entonces, cuando yo tengo toda esa dinámica, me dice que, digamos que la evaluación de esas actividades empresariales, llámese en actividades de operación, actividades de financiación, actividades de inversión, esa evaluación adecuada de esas actividades empresariales eh, para poder medir el rendimiento de una empresa y esas, llamémoslo, relaciones contractuales de esa empresa, depende de la calidad de las normas contables que orientan
el uso de lo que veíamos en la presentación anterior, todo lo que son las bases de medición para poder evaluar los activos, los pasivos, las transacciones en cada país. Y en ese caso, también es muy importante tener presente cuál es el objetivo final que se espera de esa norma contable, si es de pronto mejorar la rendición de cuentas, es decir, tener una mayor transparencia en mi contabilidad, que ese puede ser un propósito, y eso lo da el estándar internacional. Lo que pasa es que el estándar internacional no está blindado para decir, esto es infalible para que, digamos que aquí no tienen cabida los tramposos, los delincuentes, no, desafortunadamente esa gente va 2, 3 pasos adelante de la norma y se siguen beneficiando de ella, desafortunadamente. Pero pues digamos que cada vez se va cerrando más el cerco y esperemos a ver si esto en algún momento puede llegar a buen término. Pero digamos que esas normas de contabilidad tienen una serie de ventajas, ¿sí? Eh, digamos que entre esas ventajas es poder, digamos que equilibrar esas exigencias de información de quién. ¿Quién nos pide más información? Pues la autoridad tributaria. Por lo general es la que más nos tiene como contra las cuerdas pidiendo los estados financieros. Por lo menos para poder pagar los impuestos, usted tiene que tener estados financieros al día, estados financieros avalados por su revisor fiscal o por el contador, para que con base en eso pueda presentar las diferentes declaraciones tributarias. Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los contribuyentes con respecto a las normas contables y tributarias. Y también, digamos que hay un componente muy importante y es cómo yo transmito mi información financiera ante esas autoridades tributarias. Pues digamos que para eso hay un lenguaje, bueno, un lenguaje no, sino un protocolo de comunicación denominado el XBRL, ¿ok? Que es por medio del cual se transfiere toda la información de la empresa hacia la DIAN. Eh, y yo creo que en un plazo no muy largo, ya vamos a tener que implementar todo lo que es la contabilidad electrónica. Es decir, ya tenemos facturación electrónica, nómina electrónica, todo lo electrónico ya se tiene. Entonces ahora el siguiente paso va a ser la contabilidad electrónica, es decir, transmitir nuestra contabilidad directamente a la DIAN. Y ahí ya las cosas se van a poner más de color hormiga, ¿ok? Pero bueno, eso preocupémonos en su debido momento. Por ahora, pues digamos que es importante, y después de esa introducción tan larga, poder mirar realmente eh, todo esto. Bueno, aquí les decía un poco como para poder dar como ese abrebocas de lo que es la sesión. Entonces les comentaba acá que pues básicamente teníamos como una... ay, no sé qué le está pasando a este PowerPoint hoy. Entonces decíamos que Colombia había implementado de manera tardía el proceso de implementación de las NIF en nuestro país y digamos que lo implementamos demasiado tarde en relación a la región. Las relaciones económicas entre naciones pues, han fortalecido cada vez más el hecho que tengamos que hablar un mismo idioma contable y financiero a nivel mundial. El hecho de no contar con un sistema de información contable y financiero homogéneo para su comunicación abre más las brechas y digamos que eso, cuando se abren esas brechas, se dificulta el que entre empresas puedan hacer negociaciones. Y si las empresas no hacen negociaciones entre ellas, no hacen negociaciones transnacionales, pues digamos que se van a ver limitadas. Y si yo como autoridad tributaria dependo mucho y eso nos pasa muchísimo acá en la región, que dependemos mucho de la renta que pagan las empresas, porque vuelvo y digo, la concepción a nivel de impuesto de renta está mal en el sentido en que le pagamos, es decir, esperamos que las empresas paguen más impuestos cuando deberíamos estar esperando que a nivel de renta fueran las personas naturales las que más pagan, pero el problema que tenemos en la región es que el nivel de informalidad es tan alto que uno fácilmente deduce que la autoridad tributaria se envejece tratando de perseguir a todos esos omisos, a todas esas personas que no pagan el impuesto que deberían pagar. Y digamos que viene un desgaste y además que pues, la autoridad tributaria de los diferentes países en la región pues no tiene el músculo para poder hacer ese seguimiento hoy en día. Entonces digamos que ahí estamos cortos todavía, hay mucho terreno por abordar y
Por último, los impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora, que ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer, en donde vamos a mirar cómo esa empresa comercializadora dio el salto de la contabilidad antigua al estándar internacional. ¿Okay? Ahora, digamos que a nivel de, hablando de lo que se conoce como las necesidades, tenemos que indicar que en el mundo de los negocios se ha creado la necesidad de la presentación, se ha creado la necesidad de leer y de interpretar los estados financieros, pero de una manera uniforme, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. Ya digamos que hoy en día eso es una necesidad y como les digo, pues para que usted pueda como organización o como empresa acceder al mercado de capitales a nivel internacional, usted tiene que estar digamos que ya tiene que haber adoptado el estándar internacional a nivel contable para poder generar los estados financieros bajo esa metodología. Entonces, digamos que partiendo de esta primera premisa, se busca que la generación de información, digamos que se genere una información de una mejor calidad, una información más acorde con las necesidades de los usuarios que trasciendan las fronteras. Y para el caso colombiano, hay que indicar que se espera que los proveedores de capital extranjero entiendan y tengan más confianza de las cifras financieras que presentan las compañías ya, digamos que a partir de la acogida del modelo de este estándar internacional, eh, eso da esa confianza. ¿Por qué? Porque mostramos unas cifras reales a través de nuestros estados financieros. Pero reitero, el hecho de que tengamos un estándar internacional no nos da la total garantía de que no se estén manipulando cifras, de que pueda que se esté haciendo algo oculto, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos transacciones con otras empresas a nivel internacional. Entonces, digamos que ahí hay un manto de duda, pero pues digamos que lo que se ha ganado es más que lo que se ha perdido. Y además de poder ayudar en lo que es la toma de decisiones gerenciales, eh, digamos que poder ser mucho más asertivos en la toma de esas decisiones gerenciales. ¿Por qué? Porque la información ya es de mucha mejor calidad y ya se puede, digamos que, dar el salto para poder gozar de una información mucho más confiable a lo largo del proceso contable. Entonces, digamos que eso se ha ganado mucho con la presentación, con la implementación de esos estándares internacionales. Lo otro es que, ¿cómo ha sido la evolución de las NIF en el mundo? Entonces, esto es otro mapita, esto es como una línea de tiempo desordenada, pero más o menos nos dice, mire, ¿cómo fue el surgimiento de las NIF a nivel mundial? Pues lo primero es que por allá en 1973 nace el IAC. ¿Qué es el IAC? Es el Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad. Así se llamaba eh, esa entidad que empezó de manera eh, loable, que empezó como un grupo de amigos a decir, oiga, qué chévere sería que la contabilidad fuera la misma en todo el mundo, ¿sí? Pues ¿por qué no va a ser la misma si todo el mundo compra, vende, arrienda, alquila? Entonces, pues deberíamos tener una contabilidad uniforme para todo el mundo. Porque un país la tiene de una manera, otro país la tiene de otra, este tercer país presenta sus estados financieros de manera diferente? Deberíamos tratar de mirar eso. Y eso se empezó a mirar en 1973. Ahí había contadores de Austria, contadores de Canadá, de Francia, de Alemania, de Japón digamos que había de otros países. Pero eso era un grupo de amigos y comenzaron a echar globos y a decir, oiga, qué chévere sería y qué pasaría si nos inventamos unas normas internacionales. Y comenzaron estos tipos a darle, digamos que a ponerle ruedas, o bueno, a aterrizar esos sueños que tenían. Pero imagínense que por allá hasta 1995, imagínense todo lo que pasó ahí, 22 años, en 1995 ese IAC que nació en el 73, más la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la famosa IOSCO,
llegan a un acuerdo para completar ciertas normas y le dan un plazo hasta el año 1999. El IOSCO, que es esa Comisión Internacional de Valores, se compromete a revisar las normas fundamentales para adoptarlas para ofertas de valores transfronterizas, ¿ok? Es decir, que empresas de otras nacionalidades pudieran empezar a cotizar sus acciones dentro de las diferentes bolsas de valores, no solamente en las bolsas de valores propias del país a la que pertenece esa empresa, sino que puedan ofrecerlas en otras bolsas de valores, pero cumpliendo unos requisitos mínimos a nivel contable y financiero. Luego, por allá en el año 2000, el IASI se compromete a reestructurarse en un consejo de normas, un consejo de normas internacionales de contabilidad, y se exige que esto sea de tiempo completo. Vuelvo y les digo, nació como un grupo de amigos que en su rato libre se ponían a echar globos escribiendo normas internacionales de contabilidad que funcionaron. Funcionaron, estuvieron vigentes durante un buen tiempo y tuvieron una muy buena aplicabilidad, ¿sí? Pero ya fue en el año 2000 donde dijeron, oye hermano, pues sí, muy chévere, pero es que, vea, ya llevamos del 73 al 2000, ¿qué? 37 años, ¿será? Si alguien me ayuda a hacer la cuenta, sí, creo que 37 años, o 27, 27, sí, 27 años. Entonces, fueron 27 años en los que ese grupo de personas, ese grupo de contadores, trabajó gratuitamente, no recibieron un peso, ¿sí? Y entonces, pues eso hacía que las normas salieran cuando se podía, como que no había cómo exigirles. Entonces, deciden, mire, ese día sí que lo creamos, ahora transformémoslo en un verdadero consejo internacional de normas de contabilidad, normas de información financiera, y pues tengamos todo un equipo, tengamos una sede, tengamos toda una infraestructura para que ustedes se puedan dedicar de lleno a eso, porque esto pinta muy bien, ¿ok? Mire que fue hasta el año 2000, 27 años pasaron y ya se habían emitido varias normas internacionales de contabilidad. Entonces, aquí en el año 2000 es cuando dicen, listo, démosle más seriedad al tema. Y fue allá en el 2001 cuando nació la Fundación NIF, IFRS, por sus siglas en inglés, y nombra como presidente a Paul Volcker y como presidente de la Junta a David Tweedy. Esos son datos que ya son relevantes. Y en esa época, en el año 2001, esa nueva Junta celebra su primera reunión y adopta las normas que había emitido el IASI, ¿ok? Las formaliza y dice, perfecto, aquí las vamos a implementar y las vamos a tener, y ya no se llama, ya no se sigue llamando IASI, sino el IASB, ¿ok? IASB, ¿ok? Por allá en el año 2002, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y converger las normas NIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, que tenía su propio estándar que se denomina así, principios de contabilidad generalmente aceptados, el famoso GAP, eh, dice Estados Unidos, ok, esto pues digamos que no estaban tan distantes, el nuevo estándar frente al estándar que ya tenía Estados Unidos y del cual nosotros ya también nos habíamos adherido a esos principios de contabilidad generalmente aceptados, que en Colombia se llamaba Colgap. Entonces Estados Unidos dice, oiga, sí está chévere, pues sí, deberíamos unificarlo, ¿cierto? Y entonces comienzan a trabajar en ese tema. Por allá en el año 2004, el Consejo, el IASB, eh, completa reformas a priori a las normas NIF en preparación para la adopción por primera vez para las principales jurisdicciones. O sea, mire que hasta el 2004 es cuando dicen, oiga, pues sí, estamos que emitimos normas y las estamos haciendo chéveres, pero hay unas empresas que las están implementando, el resto no. Lo que nosotros tenemos que hacer es que sean los países los que acepten estas normas y las implementen, porque no vamos a tener eh, digamos, esto no va a durar en el tiempo si no son los gobiernos los que implementan estas normas de manera obligatoria a todas las empresas. Entonces se empieza a decir, listo, pero ¿y cómo lo hacemos?
Ah, ok, entonces creemos un protocolo que diga cómo realizar ese proceso de convergencia, ¿ok? Que es lo que vamos a hacer al final de esta presentación. Eh, Luego, por allá en el 2005, ya en Europa, 7.000 empresas en 25 países cambian de las normas de contabilidad nacionales a las normas NIBE, ¿ok? Y al mismo tiempo, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros adoptan este mismo estándar, ¿ok? En el 2006, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos programa acelerar el proceso de convergencia. China, digamos que levanta la mano por ahí como para decir, oiga, a mí me gustaría y qué chévere sería y yo quiero cotizar en las bolsas de los otros países y para tener un mayor cubrimiento y que mis empresas puedan cotizar y vender sus acciones. Eh, pero después les cuento la historia de China, porque ese es otro cuento. En el 2007, el Consejo el IASB firma un acuerdo de cooperación ya con Japón, que Japón alzó la mano y dijo, oiga, yo también quiero. En el 2008, el IASB y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera, porque esta fue la época en donde estalló la burbuja hipotecaria, la burbuja inmobiliaria, y debido a qué? A malas prácticas, ¿ok? Una crisis que se generó por allá en el año de 1994, cuando Bill Clinton era el presidente de Estados Unidos, allá en la oficina oval, con Mónica Lewinsky. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué dijo Bill Clinton? Dijo, cuando estaba en campaña, dijo, oiga, yo propongo, y así como hablan los políticos, yo propongo que todo norteamericano tenga su casa propia. Y todo el mundo, sí, claro. Y comienza este señor y dijo, listo. Entonces, para que todo norteamericano pueda tener su casa propia, necesitamos, primero, dar créditos a muy largo plazo. Segundo, quite tantas restricciones, dele crédito a todo el que lo pida, dele crédito, hermano, que si algo es confiable es un crédito hipotecario, ¿ok? Y entonces este señor, claro, los bancos siguieron las órdenes, se pusieron a dar crédito como si no hubiera mañana, y claro, ¿qué pasó? Que los bancos, los banqueros, que no son bobos, que conocen su negocio a la perfección, dijeron, hermano, yo tengo mis dudas con esto. Si bien es cierto, estamos vendiendo muchos créditos hipotecarios, ¿sí? Y tenemos el respaldo de la finca raíz. Eh, Mi negocio no es ponerme a comprar y vender casas, mi negocio es prestar y ganar prestando dinero, ¿sí? Ese es mi negocio y a eso es a lo que yo me dedico. Entonces, se inventaron una figura, ellos le llaman una innovación financiera, un nombre muy particular, pero digamos que esa innovación financiera, ¿en qué consistía? Y qué pena que les cuente un poquito de historia, pero es para ponerlos en contexto y que sepan de dónde nació esa crisis del 2008. Entonces, los bancos comenzaron a decir, mire, yo estoy dando crédito hipotecario a, a diestra y siniestra. Entonces, señor asegurador, cogió un banco a una aseguradora y le dijo, mire, ¿qué tal si nos inventamos una eh, nueva transacción financiera en donde yo hago unos paqueticos de hipotecas, llámele unos paqueticos de 50 hipotecas y usted me asegura eso? Entonces, eso se llama un swap, ¿sí? Por medio de un swap, eso es un instrumento financiero complejo, un instrumento financiero que depende de otro instrumento financiero primario, en este caso de las hipotecas. Entonces, con base en las hipotecas, se crea ese swap y ese swap, ¿qué hacía? Lo creaba la aseguradora y le decía al banco, le decía, mire, yo le aseguro ese paquete de 50 hipotecas y usted me paga una cuota de tanto mensual y listo, ¿sí? No hay problema. En caso que alguno de esos clientes de ese paquetico, de esa bolsa de 50 hipotecas, le quede mal, yo le pago ese crédito. Claro, pues para la aseguradora era el super negocio. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos estaba que vendía terreno, vendía casas y todo esto, pues lo que había era plata y toda la plata que le iban a dar los bancos a las aseguradoras.
Pues claro, esta aseguradora comenzó a llamar a sus amigos en el Reino Unido, en España. Oiga, vénganse para acá, para Estados Unidos, que salió un nuevo negocio y es ponernos a comprar hipotecas. Y usted sabe que la hipoteca, si algo paga la gente, es su casita, ¿sí? Entonces se ponen a vender este tipo de productos y claro, cuando, ¿qué pasa cuando hay mucha oferta? de, digamos, cuando hay mucha demanda en este caso, de bienes raíces, pues el precio sube. Y entre más demanda, va subiendo más el precio. ¿Qué pasó? Que ya no era solamente los norteamericanos como tal los que querían comprar la casa, sino también los inmigrantes que estaban radicados en Estados Unidos. Entonces ellos decían, bueno, pues qué chévere, yo estoy aquí trabajando y partiéndome la espalda para poder comprar mi casa en Colombia cuando la puedo comprar acá en Estados Unidos. Entonces comienza la gente también sin garantía, sin un trabajo estable, sin unos ingresos sólidos, a comprar casa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez estaban comprando una casa más costosa. Y entre más caro el precio, pues los precios, los intereses hipotecarios también iban subiendo y esto llevó a que esa burbuja estallara. ¿Qué pasó? Que cuando estalla esa burbuja, bueno, básicamente cuando el precio del mercado de esas hipotecas empieza a encarecerse, pues ya sé, ¿qué pasa? Pues la gente dice, uy, no, no me alcanza, no me voy a endeudar en eso y comienza a haber menos compradores. Cuando comienzan a haber menos compradores y el precio está tan alto, ¿qué pasa? Que las personas que ya estaban endeudadas comienzan a quedar mal, a decir, uy, yo no puedo pagar esa cuota, la cuota está muy alta, los intereses me están absorbiendo. ¿Sabe qué, señor banco? Yo no quiero más este chicharrón, le devuelvo la casa, usted quédese con eso, quíteme esa deuda y chao, es que le digo. Y claro, cuando el banco empieza a recibir esas casas, le dice a la aseguradora, ay, señor, ¿se acuerda que yo vengo pagándole a usted desde hace mucho tiempo estos seguros? Ahora mire que me están quedando mal y necesito que usted me empiece a pagar y empiezan esas aseguradoras a pagarle todas esas hipotecas a esos bancos. ¿Qué pasa? Que obviamente las aseguradoras quedaron desfinanciadas, se fueron a quiebra y ahí empieza la crisis económica a llevarse, por un lado, o inicialmente las aseguradoras, pero luego las entidades financieras también, las que daban crédito hipotecario, también empiezan a quebrar. ¿Por qué? Porque ya la aseguradora no les pagaba, ellos tenían las casas, pero ¿a quién se las vendía si nadie estaba comprando? Entonces comienza a debilitarse el sector financiero y ahí es cuando Estados Unidos dice, el gobierno de Estados Unidos dice, no, me toca intervenir, me toca inyectarle dinero a los bancos. Hubo un banco en especial, el que sí se lo dejaron que se fuera de quiebra y fue Lehman Brothers. Pero pues básicamente esa fue como la historia de la crisis del año 2008. Una crisis que no estuvo regulada, o digamos que el caldo de cultivo era que no había regulación, los bancos hacían lo que querían, vendían lo que querían, no le ponían tope, porque pues básicamente estaban cumpliendo una política pública de Bill Clinton que había prometido en su mandato y pues que ellos venían cumpliendo a carta abierta, pero obviamente se venían aprovechando también de eso. Entonces, eso como para dejarles aquí el año 2008. La próxima sesión hablamos pues de cómo están implementadas las NIF plenas, cómo están implementadas las NIF para pymes a nivel mundial y qué pasa ya en Colombia específicamente. ¿Listo? Entonces, yo creo que dejemos ahí, se nos fue el tiempo eh, exacto. Entonces, les recomiendo mucho las actividades, les recomiendo mucho estar pendientes el domingo para que realicen el examen. Yo les mando un correo, les doy unos tips, les digo, muchachos, ya está habilitado el examen. Tengan en cuenta lo siguiente, y ahí va un archivito en PowerPoint con unos tips para que porfa los lea antes de contestar el examen. ¿Listo? Examen de 10 preguntas, muy fácil. Repase estas clasecitas que hemos tenido acá, más los contenidos que tiene publicados. Y me olvidaba, en la sesión pasada nosotros habíamos quedado en un temita ahí de unas provisiones. Yo los publiqué en la plataforma, les voy a mostrar 3 videitos para que, porfa, eso no va a entrar en el examen, eso es cultura general, ¿listo? Pero
hay 3 videitos bien interesantes que les van a dar claridad sobre las provisiones y todo el manejo de estas provisiones para que los puedan ver. Y les recomiendo mucho el segundo video que está acá, ya se los muestro. Ya les muestro. El segundo video en donde se desarrolla un ejercicio y se explica con mayor claridad el tema y el impacto de las provisiones. Aquí están. ¿Qué es una provisión contable? Provisiones pasivas generan impuesto diferido, que ese es el caso del ejercicio. Se lo recomiendo mucho, son como 7, 8 minutos que dura. Y provisiones contables, ¿qué son y por qué son tan importantes? ¿Listo? Para que se vean esos 3 videos como cultura general. Esto no va a salir en el examen, ni mucho menos. ¿Listo? Ok. Profesor, ¿le puedo Perfecto. hacer una pregunta Claro, pequeñita? claro, sí, señor. En el taller hay una pregunta que dice, brevemente explique en qué consiste la NIFA del grupo 1. Yo estuve leyendo he estado leyendo toda la información que me ha dado, pero cuando veo la parte del grupo 1, especifica cuáles son los grupos 1, quiénes son los que pertenecen al grupo 1. Sí. Pero de ahí veo que como que, entiendo yo que como que las empresas que se van a comenzar a auditar a las del grupo 1, o las que van a ver al grupo 1, van a ver ciertas cosas, transparencia, ver que estén haciendo bien el tema de la aplicación de la NIF y todo eso, pero en sí, ¿en qué consiste la NIF para el grupo 1? No lo logro captar en la lectura. Ok. Entonces, déjame yo anoto esto, Marco, Ajá. porque entonces es un documento que me falta por publicar ahí. Mm, Grupo 1. O Entonces, sea, lo está que voy a dentro. hacer, Marco, Ajá. dime, Sí, dime. sí, está dentro hablan del grupo 1 dentro de la ley 300, no recuerdo, o 270, no recuerdo. 13, 14. 314, sí. Sí, entonces lo que voy a hacer, Marco, es a compartirles un documento que Ajá. habla acerca de lo que es las empresas, bueno, en qué consiste y qué criterios deben cumplir las empresas que quieren Ajá. pertenecer al grupo 1, al grupo 2 y al Ah, grupo ok. 3, como para que tengas el documento completo y Ajá. se los comparto por correo, ¿listo? Ah, Para que, genial, genial. para que les llegue de inmediato, pues lo voy a subir a la plataforma también, pero inmediatamente lo que hago es mandárselos por correo, ¿listo? Genial, gracias. No, a ustedes. Mm, Gracias. Entonces, me quedo con esa tarea y les mando eso entonces al correo electrónico. No, no les digo que esta noche, porque ahorita entro a otra clase, y al igual que ustedes, pero sí mañana en la mañana lo estoy haciendo, ¿les parece? Listo, gracias. Gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, les deseo lo mejor, cuídense mucho y nos Muchas vemos en gracias. 8 días, ¿ok? Igualmente. Bueno, chao, que estén bien.